Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría número 1 de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, compartir con ustedes y crear saberes. Cada uno de nosotros los vamos a ir fortaleciendo, ¿verdad? Mi nombre es Ides Arriaza, voy a ser la tutora que voy a compartir durante este ciclo, esta asignatura, en la cual vamos a estar revisando contenidos que van a fortalecer tanto el aprendizaje como también cómo nos vamos a socializar. Vamos a empezar a ver varios puntos muy importantes como la interacción del ser humano en la sociedad, ¿verdad?, que se tiene. Voy a hacer la presentación para ver si ustedes pueden visualizar lo que es en este momento la presentación. Ahí me informan. ¿Sí visualizan lo que es la presentación? Y quisiera saber si también me escuchan, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, la visualizamos y también la escuchamos. Ah, muy bien. Gracias por informarme. Bueno, como les mencioné, mi nombre es Ides Arriaza. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Vamos a iniciar, y para iniciar esta tutoría me gustaría realizar primero vamos a presentar lo que es la agenda que vamos a ver este día. En primer lugar, saludo y bienvenida, la presentación de cada uno de nosotros, orientaciones académicas generales de lo que va a consistir la asignatura, el desarrollo de los contenidos. Luego vamos a hacer un espacio de preguntas y comentarios, recordatorio y despedida. Esa va a ser la agenda que vamos a desarrollar este día. Pero para eso también me gusta siempre iniciar con una reflexión en la cual nos profundizamos en hacer un aspecto crítico de lo que nosotros consideramos en nuestro futuro, ¿verdad? Y es algo como una escanestenia, ¿verdad?, que debemos de desarrollar para iniciar. Y en este caso, pues, me gustaría que uno de ustedes le diera lectura a lo que es la reflexión y qué piensan sobre esa reflexión. Vamos a hacer ese análisis y luego ya empezamos con lo que es la presentación de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Alguien? Adelante, Jessica. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Muy bien, gracias. ¿Qué piensa usted sobre esa reflexión? Mi opinión es que si queremos subir, llegar a nuestra meta, tenemos que esforzarlos, ¿verdad? Y decir que lo podemos hacer, no quedarlos estancados y decir, no, no puedo. Siempre tenemos que ser positivos para ir subiendo escalón por escalón hasta llegar a la meta. Muy bien, gracias. Excelente. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que estar siempre positivos, ¿verdad? Lo vamos a lograr.
y empezar a caminar. Entonces ustedes han empezado un proceso en el cual les va a fortalecer diariamente. ¿Por qué llamamos diariamente? Porque ustedes van a ir diariamente autoformándose conscientemente que quieren lograr un propósito. Entonces, para lograr ese propósito, nosotros tenemos que sacrificarnos, como lo decía. Aparte de sacrificarnos, tenemos que organizarnos. ¿Por qué? Organizar cada uno de nuestro espacio. Si ustedes llevan 4 asignaturas, tienen que organizar el espacio por cada asignatura, aparte de esas otras actividades que realizan, ¿verdad? Entonces, para podernos superar, nosotros tenemos que ir subiendo escalón por escalón. Y eso significa nuestra conciencia despertando que queremos fortalecernos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar de una forma, pues, eh, cada uno de ustedes me puede decir cuál es la expectativa que tiene de la asignatura de comunicación oral y escrita. ¿Cuál es su expectativa que tiene sobre esta asignatura? Adelante, Jessica. Le veo su mano levantada. Mi expectativa sobre esta asignatura es lograr cursar el curso, ¿verdad? Bueno, tal vez teniendo buenas calificaciones y adquiriendo nuevos conocimientos. Muy bien. Claro, ¿verdad? Ahí se va a lograr. El objetivo usted ya se lo propuso, lograr esas sus expectativas y eso es lo que vamos a realizar, ¿verdad? ¿Cómo? A través de su interés y su propósito. Adelante, Yasmín. Buenos días, licenciada. Buenos Bueno, días. más que todo, mi expectativa en esta materia, yo tengo problemas al hablar en público, al expresarme, y siento que esa sería mi expectativa, poder expresarme, aprender a expresarme. Bien, excelente. Eso lo vamos a lograr. En todo el transcurso de este ciclo, el objetivo es ese, ¿verdad? Proponernos una expectativa que lo vamos a lograr. Y pues es muy interesante la interacción que se debe de tener entre ambos. Entonces, eso es lo fundamental. Muy bien. Adelante, los demás compañeros. ¿Sí? Su presentación y luego su expectativa, ¿verdad? Bienvenida. Adelante, Jessy. Yasira, adelante. Creo que tiene su micrófono apagado. Buenos días, mi nombre es Yasira Lizeth Escobar Serrano y mis expectativas en esta materia sería, pues, como dijo la compañera, aprender a expresarme de una forma adecuada y pues poder completar con éxito esta materia y así la carrera también. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que Verónica, si no me equivoco, va ingresando. Estamos haciendo la presentación y viendo cuál es la expectativa que usted tiene sobre esta asignatura. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Y adelante? Estoy esperando. ¿Sí?
Sí, Verónica, dígame. Buenos días. ¿Cuál es su expectativa sobre la asignatura? Sí. Bueno, mi expectativa para esta materia es que, bueno, que principal sería que pasar el año sin ningún tipo de problema, siendo puntual, presentando las tareas y cumpliendo nuestras obligaciones. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la jornada de este día. Ya vimos las expectativas, ya vimos la reflexión. Ahora vamos a ver un poco sobre las actividades y las apoderaciones, ¿verdad? Para ver, ¿sí? Yacira tiene su manito levantada. No, disculpe, es que no tengo problemas ahorita, no bueno, le puedo no hay ningún problema. pagar. Sí, no hay problema. Bienvenido. ¿Nos podría dar su nombre y su expectativa de la asignatura? ¿Sí? Bueno, en este momento están ingresando más compañeros. Dayana, fíjese que, bienvenida. Estamos en este momento haciendo la presentación y aparte de eso estamos mencionando cuál es la expectativa que usted tiene de la asignatura. No sé, Dayana. Hola. Hola, díganos su nombre y la expectativa de la asignatura, por favor. Hola, fíjese que tenía problemas para entrar a la tutoría, pero aquí ya estoy presente y pues mi nombre es Dayana Nicole Nolasco y tengo unas expectativas muy altas respecto a la asignatura, aprender bastante sobre lo que es la comunicación oral y escrita, aprender sobre cada tema que nos den y aquí estamos a la orden. Muy bien. ¿De qué lugar es usted, Dayana? Fíjese que por eso tenía problemas porque mi sede es Usulután y no veía ninguna sede que diga Usulután ahí en la plataforma, así que me metí a esta porque puse como es la Facultad de Oriente de San Miguel. ¿Estoy en lo correcto Sí. o no era acá? ¿Cómo no? No hay problema. Dayana, pues, ¿qué me dijo su nombre? Dayana Nicole Nolasco. Sí, es que la buscaba en lista y no me aparecía, entonces, pero no hay ningún problema. Ajá. No se equivoca, ni todo eso, lo único que vamos a hacer, digo, lo de la plataforma es a ingresar. Ajá. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos iniciando, no se preocupe, no hemos avanzado mucho, estábamos en la presentación de la agenda, en la reflexión, ahora estábamos realizando la presentación entre compañeros, como les mencioné, para los que van llegando, mi nombre es Ide Arriaza, socióloga, voy a trabajar este ciclo con ustedes, para mí es un gusto. En primer lugar, me gusta que siempre no exista alguna duda, siempre me pregunten, porque lo importante es la comunicación, pues la materia más bien nos explica, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre la materia de comunicación oral y escrita, en la cual es muy importante que exista esa interacción y ese compromiso de estar comunicándonos y siempre estar pendiente de todos los procesos que se van a dar. Va, entonces, continuando en este proceso, vamos a ver un poco sobre las actividades y las apoderaciones que ustedes van a tener en la asignatura. ¿Por qué vamos a hacer esto?
porque ustedes es primer ciclo, ¿verdad? ¿O qué ciclo llevan ahorita? ¿Es primero? El mío es primer ciclo. Bueno. ¿Todos? El mío también primer ciclo. Bueno, muy bien. Entonces, sí, todos son primer ciclo. Vamos a ver un poco sobre las generalidades de la asignatura. Y entonces, para eso, como ustedes son primer ciclo, vamos a ver un poco sobre todo el contexto que ustedes van a ver en esta asignatura. Es una asignatura muy bonita porque nos permite cómo socializar, cómo vamos a interactuar. Hay algunos tips esenciales para nosotros como profesionales que vamos a hacer sobre la comunicación. Y eso es lo valioso que hay. En primer lugar, me gustaría saber quiénes le dieron lectura al material que estaba en la plataforma sobre la asignatura. Yo le di lectura y tengo varios apuntes aquí sobre los temas que pude abordar. Ah, muy bien. Eso es lo importante. Que tengan apuntes, cuál va a ser la importancia que vamos a ver, cuáles son las preguntas, porque las tutorías ordinarias eso es lo que quiere. Quiere que nosotros nos vayamos empoderando, autoformando y vayamos construyendo nuestro contexto social. Va, entonces, en las indicaciones, somos el grupo número 4, San Miguel. En este caso, como les mencioné, mi nombre es Ides Arriaza, la coordinadora de la cátedra, es la licenciada Dora Delmi Yamilet Gómez. Ella es la que va a estar, digamos que si en mi caso, primero se comunica conmigo, luego si a las 24 horas mi persona no les ha podido resolver a su pregunta, inmediatamente acudimos a ella para que ella nos dé una respuesta. Entonces, esa va a ser la comunicación que vamos a tener durante el ciclo. En este caso, ustedes es necesario que recuerden, ¿verdad? Ya lo han visto en la plataforma, la información, pero es necesario que nosotros nos vayamos empoderando. Este sistema de educación a distancia procura que cada uno de los estudiantes, su aprendizaje sea autónomo. Aparte de eso, ustedes tienen que autorregular su tiempo, programarse, organizarse. Ya van a ser 4 asignaturas que van a llevar. Entonces, cada uno de ustedes tienen que hacer esa programación y tener siempre su autoformación, que eso es lo básico que se debe de tener. También, pues, ustedes pueden ver que el logro de los objetivos del aprendizaje es el éxito, ¿verdad? Que nosotros tenemos, dependerá mucho del alto porcentaje de la organización que ustedes tengan de su tiempo, la dedicación que tengan por cada asignatura, el desarrollo, ¿verdad? Que se tenga en cada curso y también la realización de sus actividades, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Pues la asignatura de comunicación oral y escrita les ofrece la oportunidad de fortalecerse las diferentes manifestaciones del lenguaje, las características principales del ser humano. Y yo escuché una de las expectativas que mencionaba una de sus compañeras, que mencionaba que hablar en público, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer actividades en las cuales vamos a compartir, ¿verdad? También esos elementos, cómo los vamos a socializar en público. También es muy importante ver, ¿verdad? El proceso de comunicación que vamos a tener. Eso nos va a permitir desarrollar varias habilidades de comunicación en diferentes contextos. Eso les ofrece la asignatura. Aparte de eso, para que culminen exitosamente la asignatura, se les sugiere consultar constantemente este documento en el cual la organización, la administración eficaz de su tiempo para que se dedique el tiempo suficiente en la lectura, en el análisis, en el desarrollo de los ejercicios que implica cada unidad. Eso tienen que estar ustedes pendientes siempre de la programación de las actividades, ir verificando cuál va a ser la fecha que vamos a subir a una actividad, cuál también
estar revisando todo el material que está en la plataforma, también revisar los videos. Acuérdense que las clases son bien interactivas, ¿verdad? Damos una clase una tutoría ordinaria, que es esta, la primera, y luego damos una tutoría de repaso. También están los audios que la coordinadora les sube a la plataforma. Entonces, es un poco sobre el desarrollo, ¿verdad? O el proceso que se va dando sobre el proceso de la asignatura de comunicación oral y escrita. Pues también lo importante es y sumamente que ustedes van a tener para lograr el éxito, para lograr, perdón, la reflexión que teníamos de ir subiendo escalón por escalón. Lo que tienen que tener ustedes es la motivación, el interés, ¿verdad? De quererse formar y de querer ser unos profesionales más adelante de la educación. Entonces, además de eso, la asignatura tiene un objetivo y un propósito que es aplicar el quehacer educativo en los distintos elementos que intervienen a los procesos de comunicativos, tanto orales como escrito, en el ámbito educativo. Y de esta manera fomentar, ¿verdad?, el desarrollo integral de los individuos. Y para eso es muy importante que tengamos presente lo que es el contexto social, económico, cultural, donde se desarrolla a cada proceso educativo. Entonces, si ustedes se fijan, el objetivo de la materia es un poco complejo, pero con un interés en el fortalecimiento del aprendizaje y la adquisición de los conocimientos que ustedes van a llevar todo el proceso de su formación en esta asignatura. Para eso, acordémonos que ustedes como futuros profesionales de la educación, es muy importante que vayan valorando paso a paso los contenidos que vamos a desarrollar, porque eso les va a permitir como un mayor empoderamiento en el grupo y en la práctica y en la teoría. Además de eso, la asignatura tiene un objetivo general que es adquirir los conocimientos para el potenciar las habilidades que se requieren para construir un discurso, ya sea oral, ya sea escrito, y enfrentar un mayor éxito en las relaciones laborales, profesionales y personales. Entonces, eso es lo que nosotros queremos con el desarrollo de esta asignatura, que cada uno de ustedes puedan tener una expectativa tanto personal como profesional, y eso les va a permitir empoderarse y ser seres pensantes en la realidad y seres con un desarrollo profesional que les apoye, que les sugiera, que puedan dar sugerencias a puntos críticos en la construcción de nuevas herramientas para los procesos de formación de nuestro país, ¿verdad? También tenemos lo que son los objetivos específicos. En los objetivos específicos vamos a hablar un poco sobre elaborar un concepto de comunicación humana. En el proceso de interacción con el material, con otras personas y en plena coincidencia en el empleo significativo del conocimiento. Aparte de eso, también vamos a ver lo que es el otro objetivo específico, desarrollar posibilidades individuales para producir escritos desde los procesos de autorreflexión, de aprobación significativas del conocimiento, de uso del error como fuente de aprendizaje. También el siguiente objetivo específico es resolver problemas de comunicación oral y construir propuestas originales para distintas situaciones personales y laborales. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir analizando todos esos objetivos y al finalizar el ciclo, antes de finalizar el ciclo, vamos a tener como un diálogo en el cual cada uno de ustedes me puede decir, bueno, el objetivo número 1 lo logré,
el objetivo número 2 de igual forma, pero en el objetivo número 3 hace falta esto. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a trabajar en esa área que nos hace falta. Lo importante es que nosotros llevemos un control de qué sí vamos solventando y cuáles son las dudas que se van creando. Porque eso permite tanto para el tutor como el estudiante ir fortaleciendo las áreas en cuál se va fallando. Eso ustedes tenganlo presente porque como futuros profesionales, formadores de la educación, tienen que ir haciéndose ese diagnóstico. Y el diagnóstico lo hacemos a nivel, nosotros vamos tomando conciencia de que es muy importante la comunicación, la interrelación que se tiene con las demás personas para construir nuevos conocimientos, para construir y para ir fortaleciendo esos elementos de desarrollo integral e individual. Eso es fundamental. Bueno, si ustedes se fijan, en esta unidad o en este curso, en esta asignatura, vamos a ver 4 unidades. La primera unidad, la que vamos a iniciar este día, está enfocada sobre la comunicación, expresión y lenguaje. En esta unidad vamos a ver lo que es el tema comunicación oral, comunicación escrita, producción escrita. Luego, veamos en el desarrollo de la unidad número 1, que ustedes pueden ver que la comunicación, expresión y lenguaje, ese es el tema esencial. Ahí tiene un objetivo. Y el objetivo de esta unidad es identificar los elementos que integra la comunicación, los tipos de comunicación, el lenguaje y sus funciones dentro del proceso de socialización. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta unidad, ese es el objetivo que nos vamos a proponer desarrollar durante podamos solventar estos contenidos de esta unidad. Los contenidos que vamos a desarrollar van a ser 4. Primero, que es comunicación humana, luego el lenguaje y sus funciones, que esos son los 2 temas que llevamos este día. Luego, para la siguiente tutoría vamos a ver lenguaje verbal, lengua y habla. Luego vamos a ver tipos de comunicación. Esos son los temas que vamos a desarrollar durante esta unidad. La unidad número 2, comunicación oral. Ahí tenemos lo que es el objetivo, reconocer el papel del comunicador, sus funciones y aplicar las habilidades para la comunicación oral en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En estos contenidos que vamos a ver en esta unidad es el papel del comunicador, funciones del comunicador, propósitos y obstáculos de la escucha, habilidades para la comunicación oral, características de la voz, actividades o experiencias orales. Si ustedes hacen un análisis de los temas que les he mencionado, son temas en los cuales no fortalece nuestro proceso de autoformación, nuestro proceso de formación, tanto profesional como individual de una persona, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ir empoderándose de eso. Y pues, ustedes saben, nosotros la interacción que se tiene durante todo este proceso de su formación, eso es lo que permite que el ser humano pueda ir transformando y creando su propio contexto, ¿verdad? Su propio visualización, ¿verdad? De las cosas. Eso es muy valioso, que cada uno de ustedes pueda ir retomando eso. Ustedes van iniciando un proceso de formación que me va a permitir ser una persona mejor, tanto en la profesional como individual. Entonces, eso vamos a lograr con esta asignatura a través de los temas de comunicación oral y escrita. En la unidad número 3 vamos a hablar comunicación escrita. El objetivo de esta unidad va a ser desarrollar habilidades de redacción y uso de los signos de puntuación en el desarrollo en el documento escrito.
Aquí vamos a hacer pues diferentes actividades en las cuales ustedes vamos a escribir, porque voy a tener que escribir igual a ustedes para poder ir fortaleciendo todo estos aspectos. Los contenidos que se van a desarrollar, pues aspectos ortográficos, su importancia, la corrección como criterio, los vicios de idioma, el párrafo, los vicios de edición en los textos escritos, características de la redacción en un texto académico y en un texto científico. Esos van a ser los temas que vamos a ver en lo que es la unidad número 3. En la unidad número 4 vamos a ver lo que es la producción escrita. En esta unidad, pues ustedes pueden ir observando que el objetivo de esta unidad número 4 va a ser desarrollar las competencias básicas de redacción en documentos científicos y académicos, implicando los diferentes estilos. Y en este caso, pues los textos escritos, utilizando la corrección ortográfica, simática y gramática. Entonces, ustedes pueden analizar todos estos puntos esenciales que vamos a ver en esta unidad. Y pues los contenidos a desarrollar van a ser los ítems de una prueba y los diferentes niveles de aprendizaje, las tablas específicas, diferentes tipos de ítems, la construcción de una prueba objetiva, etcétera, ¿verdad? Pues en este curso de la comunicación oral y escrita de la asignatura, pues se van a desarrollar 6 tutorías ordinarias y 5 tutorías de repaso. Pronto vamos a llegar a un punto en el cual vamos a programar cuál va a ser el día que ustedes pues es más apropiado para poder desarrollar las tutorías de repaso. Las tutorías de repaso es más que todo resolver las dudas, aclarar cosas que tengamos pendientes de los temas. Pues vamos a estar desarrollando las tutorías los días sábados en la semana A, ¿verdad? El horario de 10 a 12. Pues el rol de ustedes es muy importante que estén revisando siempre su programación de trabajo y leer, ¿verdad? Los materiales de cada tutoría, siempre estar ahí pendiente. Las fechas de las actividades, cuando la van a entregar, etcétera, ¿verdad? En el caso del papel del tutor, aquí pues nosotros estamos para aclarar las dudas de los contenidos en función de la unidad didáctica, también asesorar en cuanto a los procedimientos, ¿verdad? Que se dan, las tareas, los proyectos de investigación que realiza cada uno y cada una en sus asignaturas, asesorar al estudiante pues durante el proceso de aprendizaje, indicaciones, método y procedimiento y recursos. Ya vamos a hablar un poco sobre las dudas que tengan sobre la plataforma, ¿verdad? También medir en el aula de clase y el aula virtual, pues la plataforma Monde, ¿verdad? El debate académico que se debe de tener en todos los procesos de aprendizaje, orientar al estudiante sobre el autoaprendizaje que ustedes tienen que llevar. Como les mencionaba, ustedes tienen que tener una programación de realizar todas sus actividades, un horario, cuál va a ser la asignatura que van a tener primero, cuál la segunda, etcétera, ¿verdad? También desarrollar tutorías, pero no clases magistrales, ¿verdad? Entonces, pues, aquí es un poco sobre cómo se va a desarrollar todo el proceso de la asignatura. Pues, muy importante que ustedes consideren necesario sobre alguna duda que tengan en la plataforma, consultarlas, pues si no tengo la respuesta, pues la investigo inmediatamente, es trasladada, ¿verdad? Es muy importante que también puedan contar con los siguientes requisitos para el acceso a la plataforma, para que no tengan ninguna dificultad. En este caso, nombre de usuario de la contraseña, el correo electrónico institucional, acceso constante de una computadora, audífono y micrófono para cuando realicemos las tutorías, ¿verdad? Conexión estable y constante al internet. Bueno, ya llegando a este punto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna dificultad para ingresar a la plataforma, ya tienen su correo electrónico, o cómo van con ese proceso. ¿Están ahí o ya los dormí?
Adelante, Dayana. Yo no tengo ninguna dificultad por el momento, todo bien, ya tengo mi correo y accedo a la plataforma ya sea de mi teléfono o de la computadora. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Jessica? Yo igual para acceder a la plataforma, sí, tengo todo bien. Solo ese enlace para conectarme a la clase de la tutoría de San Francisco Goteras que no me aparece y en las otras asignaturas sí, solo en esta no. Muy bien, yo creo que ahora se va a solventar eso, no hay ningún problema. Vaya, está bien. Sí, bueno. ¿Los demás? Verónica nos dice todo bien. Yasmín, ¿nos hace falta? Todo bien, licenciada. Yo no tengo ningún problema hasta ahorita. Pero tengo Bueno. una duda sobre, estaba viendo los cronogramas, ahí dice semana A y semana B. ¿Cómo es para diferenciar cuál es la semana A y cuál es la B? Bueno, cuando estamos hablando de la semana A es el primer fin de semana del mes. Cuando hablamos de la semana B es la segunda. Ah, vaya, está bien. Muchas gracias. Bueno, hay una persona que me parece con el código 08008. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Buenos días, licenciada. Mi nombre es Merari Bueno, Elizabeth Beltrán García. ¿perdón? Merari Elizabeth Beltrán García. Bueno. Vaya, ahorita Merari, porque sí estaba tomando asistencia y pues no me parecía, bueno, no me aparece su nombre. Merari Elizabeth Beltrán, ¿verdad? Sí, García. Soy de la sede Ah, de muy, Suchitoto. muy bien. Muy bien. Vaya, entonces tengo ahorita Merari, luego está Dayana, luego está Verónica. Si no me dicen porque estoy tomando la asistencia. Yasmín, Jessica. Jessica, ¿de qué sede es usted? Francisco Gotera, ¿verdad? Me dijo. Jessica. Luego tengo Lisette Escobar, ¿verdad? Sí. Bueno, jóvenes, veo que solo son mujeres. Vamos a ver. Sí, nos faltaron los hombres. Bueno, entonces continuamos con el proceso. Y como les mencioné, si tienen alguna duda, siempre consúltenla. No se preocupen, no van a tener ningún problema. Es mejor, dice, solventarlas a tiempo que después no estemos en dificultad. Vaya, lo otro que me gustaría enfocarme y aclararles un poco sobre las recomendaciones para el buen uso de la plataforma. Con frecuencia ustedes deben de estar revisándola. Dediquen el tiempo, al menos 6 horas semanales al curso, ¿verdad? Revisar guías, contenidos, tareas, etcétera, ¿verdad? Para que no tengan ninguna situación o una dificultad. También es importante la puntualidad, entregar las tareas. Si ustedes no entregan la tarea en la fecha indicada, va a ser difícil. Yasira tiene su mano levantada, ¿iba a decirnos algo? No, bueno, tengo un mensaje que dice todo bien hasta el momento. Disculpe, sí, es que estaba mencionando para la asistencia, pero solo me mencionó a Lisette Serrano y a Lisette Escobar, perdón, pero no sé si hay otra persona que se llame así o se refería a mí.
Ahorita le reviso la lista. Tiene Yacira Lisset Escobar Serrano. Sí, entonces por eso no sé si había otra persona que o se refería a mí. No, es usted. Bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, igual, siempre consúltenme porque a veces hay nombres parecidos o tal vez los pronuncié diferente, ¿verdad? Bueno, como les iba mencionando, la puntualidad de entregar las tareas, en el curso, no hay prórroga. Siempre deben de entregarla a la fecha establecida. Si por alguna vez una enfermedad, una falta de conexión, cuando lo iba inmediatamente usted verifica, toma evidencia y me lo envía y me dice, o tiene esa evidencia y cuando puede me la envía y me dice, por esta situación no lo subí, pues ahí se le da una prórroga. Acceder a la plataforma al menos una vez a la semana para que revise si hay algún aviso o si le hace o ha colgado alguna materia, ¿verdad?, de apoyo o un material de apoyo, que le ayude al aprendizaje del curso. Revise el correo electrónico interno en la plataforma. Siempre, ¿verdad? Y para hacer las consultas, les voy a pedir un favor, que ustedes, si tienen alguna duda, inmediatamente acudan a mí. Si a las 24 horas no les he contestado, pueden acudir a la coordinadora de cátedra, que en este caso es la licenciada Yamilet Gómez. Si no, pues al coordinador de cátedra, que en este caso es la licenciada Jocelyn Guevara, y luego el referente que tenemos al máster Walter Otoniel. Pero creo que no es necesario. Primero, todo lo que tengan, consúltenmelo a mí, por favor. Y luego acudimos a las demás. Si no tengo la respuesta, vamos a investigar y luego lo mencionamos, ¿verdad? Eso es un poco sobre las indicaciones. En esta asignatura, las actividades de evaluación que vamos a desarrollar son foros de consulta, foros de discusión, tareas de aplicación y trabajos de investigación. Eso es muy importante porque vamos a hacer ensayos, vamos a hacer un video, etcétera, ¿verdad? Son cositas pequeñas, pero siempre tengan la confianza de decirme, mire, esto, o mire, Ides, esto no lo hice. Y entonces para ver cómo vamos a ir fortaleciendo esos vacíos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos un seminario y el taller, ese va a valer, el porcentaje individual es el 10%, pero el porcentaje total es el 20%. Luego tenemos las tareas de investigación. En la tarea de investigación, pues ustedes pueden ir viendo ahí que esa que tenemos aquí, la tarea de investigación, el 20 y el 20%, tarea de aplicación complementaria al taller, 10 y el 20% en total, tarea de aplicación 20 y el 40%. Entonces, si ustedes se fijan, van a tener 2 seminarios, van a tener una tarea de investigación, van a tener 2 tareas de aplicación complementaria al taller y 2 tareas de aplicación. Esos son un poco. Luego vamos a lo que es, en este caso, si ustedes se fijan, la última, el puntaje que tienen que tener para tener aprobada según el reglamento de la UES o el artículo 146, tienen que tener 6.0. Si usted tiene un 6.0, ya pasó la asignatura, pero si usted tiene un 5.4, 5 o 6, usted la dejó, ¿verdad? Los trabajos plagiados son eliminados. Por esa razón ustedes tienen que construir. Ustedes van a ser los que van a construir sus trabajos. Si ustedes lo investigaron en un texto de internet, en un libro, una revista, y si se identifica que es plagio, son anulados. También es importante considerar las bibliografías APA. En todos los documentos, trabajos que ustedes elaboren van a hacer eso. Y pues ustedes pueden ver ahí el cronograma de las actividades, pues ahí tenemos la tutoría ordinaria, teníamos para este día. Luego tenemos la tutoría de repaso, que es para el 9 del 3. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, porque ahorita lo que les interesa es que ustedes conozcan un poco sobre
el contexto que vamos a desarrollar durante la jornada. Y me permiten 2 segundos ya. Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio ya con el desarrollo de la unidad. Vamos a desarrollar lo que es la unidad número 1. Y para desarrollar la unidad número 1, si ustedes se fijaron, en esta unidad, pues nosotros lo que vamos a ver es la introducción de las, cómo nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? Y para eso, si ustedes se fijan, vamos a ver lo que es el tema comunicación humana. Pero para llegar a la comunicación humana, a mí me interesa saber qué es comunicación. Y para saber qué es comunicación, me gustaría saber o sondear qué es lo que ustedes tienen como criterio, como conocimiento sobre qué es comunicación. ¿Qué es comunicación? Sí, estoy presentando. No pueden visualizar la presentación. No, Lick, no se logra ver nada. Ah, wow. Ahorita. ¿Y ahora? Ahora sí ya se visualiza. Ah, muy bien. Vale, entonces aquí les tengo un concepto, pero así vago, porque yo necesito la construcción. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta asignatura es ir elaborando la construcción de qué es los conceptos, cómo los podemos interactuar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la asignatura nos habla sobre cómo vamos a empezar a socializarnos, cómo vamos a empezar a construir, cuáles son los elementos integradores en la comunicación, cuáles son las funciones, cuáles son los procesos de socialización que tiene que tener el ser humano. Entonces, y pues anticipándoles, chicas, porque veo que solo hay chicas, esta asignatura es una asignatura en la cual solo lo hacemos a través de la conversación. No vamos a ir viendo tanto así, sino que va a ser la interacción que vamos a construir. Aquí sí vamos a interactuar. Entonces, lo primero, cuando hablamos de la comunicación, acordémonos que el hombre es como una criatura, ¿verdad? Que se comunica. Aparte que se comunica, interactúa. Eso es lo que diferencia de los demás, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de satisfacer las necesidades del ser humano. Estamos hablando que el hombre, debido a su comunicación y su semejanza, ¿verdad? Que existe, sus señales, sus movimientos, sus signos, etcétera,
podemos ver la evolución que se ha dado en la sociedad. No sé, ¿tiene todavía problemas con ver la presentación o si la están viendo? ¿Ven la presentación? Sí, se ve ahí la presentación de PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Pues Va, sí, es que hay un problema porque cuando yo estoy presentando no les puedo ver sus comentarios. Entonces, cuando minimizo la presentación, yo les veo sus comentarios. Y cuando vamos a interactuar, lo que hago es, igual, minimizo la presentación y veo su... Porque la idea es, y no he dejado la cámara en este momento, pero si la vamos a utilizar, no la he dejado porque si estoy presentando y ahorita tengo un poco débil el internet, entonces quiero asegurarme que para la siguiente clase esté bien para tener la interacción. La interacción la vamos a tener a través de las cámaras para que podamos ver los gestos, los signos, etcétera, ¿verdad? Porque la asignatura eso es lo que se enfoca, ver cuáles van a ser los elementos que utilizan. Y ya vamos a ver eso. Es muy bonito. Cuéntenme, ¿quién vio los videos que están en la plataforma? Dayana, adelante. Yo los estuve viendo. ¿Qué le parecieron? ¿Cómo le parecieron los videos? ¿Le llamó la atención? ¿Sí, Dayana? Hola, fíjense que sí, yo los estuve viendo y sí me llamaban la atención porque tenían bastantes significados ahí que no sabía, entonces ahora ya tengo un poquito más de conocimiento acerca del tema. Uh-huh. Muy bien. Jessica, la vi que levantó su manita. Ah, sí, yo también los vi. Muy bien. Vaya, hoy voy con la segunda. ¿Y el material cómo lo revisaron? ¿Le dieron lectura? ¿Sí? Adelante. Sí, también lo leímos, el material que estaba ahí y vimos los videos. Muy bien. Dayana. Yo también lo leí, es bastante extenso, pero pude abarcar unos temas ahí, igual tomé apuntes, bastantes apuntes. Muy bien. Va. Vamos a ver después la participación de Verónica, de Yasmín, de Yasira. También me dijo la compañera, ya se me olvidó cómo se llama. Como ya no me parece el nombre, no sé por qué, pero no me parece el nombre. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, gracias por las participaciones y les voy a solicitar que en esta asignatura sí participemos porque es la base importante. La participación se retoma en la asistencia, se retoma en su punto de vista crítico que realiza cada uno de ustedes. Vaya, y como en sí lo que yo les preguntaba era, ¿qué es lo que ustedes conocen sobre comunicación o algún concepto que ustedes consideraban, verdad? Y cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de llegar a compartir algo de nosotros mismos con otras personas, ¿verdad? Las cualidades, las emociones específicas que tiene cada uno de nosotros. Por eso es que dicen que cada ser humano es único. ¿Por qué somos únicos? Cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades, diferentes ideas, diferentes formas de actuar, diferentes pensamientos, etcétera, ¿verdad? También surge dependiendo de la necesidad que tiene el ser humano. De eso depende mucho. Cuando intercambiamos ideas, adquirimos mayor sentimientos, significados, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Previas comunes de las personas. Eso les
les hace sentirse mejor. Por ejemplo, si uno de ustedes se siente mal y interactúa con otra persona, inmediatamente la otra persona puede identificar que usted se siente mal. Entonces, eso es algo que se tiene como ser humano, que nuestra comunicación, nuestra expresión y nuestro lenguaje nos da mucho que ver lo que nosotros somos y lo que nosotros nos sentimos en ese momento. La creación de significados compartidos a través de un proceso simbólico, eso me permite exteriorizar, ¿verdad? Lo que soy, lo que siento como persona. Entonces, esa conexión que existe como ser humano a través de las ideas que nosotros y de los gestos que nosotros hacemos, eso es más que una palabra, ya sea una palabra o un símbolo que nosotros consideremos, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un desarrollo en nuestro vocabulario, cuando nosotros creamos algo muy esencial, es muy importante que cada uno de nosotros veamos esa expresión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transmitir una experiencia? ¿Cómo vamos a hacer esa reacción, ¿verdad? El intercambio de esa comunicación. Eso es muy importante cuando ustedes lo tienen. Entonces, eso es lo que ustedes los hacen único. Esa identificación del ser social, pensante, eso es básico. Entonces, cuando hablamos de esa comunicación, nosotros tenemos una intención de compartir algo. Y cuando compartimos algo o expresamos algo, ese sentimiento y esa transición que se ha dado o ese verbo en esa comunicación inmediatamente transmite un mensaje y ese mensaje es el que le permite al ser comprender a los demás. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Como formadores, como futuros profesionales, ustedes tienen que ir identificando eso. Cuando estén en un salón e interactúen con sus estudiantes, ustedes tienen que hacer inmediatamente un diagnóstico. Y eso no es algo prohibido, sino que es algo que me va a servir a mí para poder socializar con ellos. Es tan bonito poder comprender el desarrollo de cada uno de los seres humanos. Y también eso depende de nuestra comunicación, depende de nuestro lenguaje, depende de nuestras expresiones, etc. El lenguaje es el medio por el que nos comunicamos los seres humanos y le llamamos lenguaje. ¿Por qué? Porque nos permite estructurar nuestros signos, ¿verdad? Entender las cosas. Entonces, el hombre se comunica a través del lenguaje no verbal, mediante el cuerpo, sus organismos, nuestro cognitivo, ¿verdad? Nuestro pensamiento cognitivo nos permite identificar todo ese proceso que se tiene del ser humano. Cuando nosotros empezamos a desarrollar ese ecro mental, si ustedes hacen una reflexión, cuando nace un bebé, inmediatamente lo que hace es captar todos los movimientos de su mamá. Y esa es la transformación, esa es la comunicación que él tiene. Entonces, es muy valioso el lenguaje, nace como el más trascendental de los inventos que el desarrollo del hombre para comprender en su mundo el desempeño de sus funciones centrales en la sociedad, la civilización, ¿verdad? Ustedes pueden ver ese desarrollo y ese progreso del conocimiento que el ser humano hace en la naturaleza. Veamos ustedes ahorita van iniciando ese proceso, como les dije al inicio, ese proceso de formación que les va a permitir comunicarse, aparte de comunicarse, fortalecerse y
hacer entender muchas cosas que muchas veces nosotros las cometemos. Nuestro habla es bien complicado, porque a veces estamos inmediatamente, y no pensamos lo que vamos a decir, no razonamos. Entonces, nuestro cognitivo tiene que ir reflexionando. Ahora, ¿por qué creen ustedes que venimos con la formación desde primera infancia? Desde que el bebé está en gestación. Es porque necesitamos que ese feto empiece a construir su cognitivo, a fortalecer todas digamos, esas emociones, porque en ese momento son emociones. Cuando hablamos, como les dije, de comunicación, estamos hablando, es llevar a compartir algo de nosotros mismos, es decir, es una cualidad racional y emocional, específica del hombre, que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás. Cuando intercambia ideas y adquiere sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Entonces, el ser humano se desarrolla de ese momento, ¿verdad? Cómo él va interactuando, cómo él va creando sus conocimientos y va fortaleciendo tanto su lenguaje, su forma de pensar, etcétera, ¿verdad? La expresión oral, cuando estamos hablando de la expresión oral, es la capacidad desarrollada por el hombre para comunicar oralmente ideas, pensamientos, conceptos a través de un conjunto de técnicas como conocer el tema que se quiere anunciar, comunicarlos en tono de voz adecuada, expresarlo con claridad y coherencia que facilite el receptor su comprensión y con una postura que refleje tranquilidad y dinamismo. En esta asignatura vamos a tener el privilegio de conocer un poco sobre cuando estemos en un público, hablando cuáles son las formas que podemos utilizar. También cuando estemos en una conferencia, ¿cuál es el vestuario necesario que podemos hablar? Acordémonos que cuando estamos desarrollando un tema, también tenemos que ver el movimiento, nuestros gestos, nuestro rostro, etcétera, ¿verdad? Todo eso es muy importante que se valore en un escenario que ustedes están compartiendo. ¿Por qué? Porque somos evaluados por la sociedad. Vivimos en una sociedad en la cual tenemos que estar pendientes de todas las formaciones, de todas las transformaciones, porque eso permite al ser un ser pensante y transformador. Tanto que pues haya progresos de conocimiento, también depende mucho de cómo sea su funcionamiento, cómo sean sus expresiones. Entonces, vamos a aprender a construir, vamos a aprender a hablar, porque eso se aprende a través de la interacción que tengamos. Vamos a aprender a hablar en un público, también vamos a aprender a elaborar textos, porque también eso es muy importante. Si nosotros no tenemos ese hábito de expresarnos, simplemente pues estamos mal, porque no estamos pensando, no estamos impresionando de nuestra realidad. Entonces tenemos que utilizar eso. Y como eso depende por el medio de las palabras, también de los gestos, también de la actitud que usted tenga. Entonces todo eso se hace por su propia individualidad, por su propio sujeto. Entonces vamos a tener esa gama de información, esas funciones de nuestro lenguaje, como les mencionaba, las funciones del lenguaje, según nosotros trascendemos, el lenguaje también nos va acompañando porque va intencionando básicamente al hombre, va creándolo un ser pensante, un ser que representa aquello en el cual el lenguaje llega a transmitir un contenido. Entonces, eso es muy importante, lo vayamos viendo. Entonces, la expresión escrita considera que exterioriza ideas, pensamientos o sentimientos por medio de signos convencionales que varían de acuerdo a la cultura. En la expresión escrita
se observan dos elementos, el objetivo, que implica el tema por el cual se escribe, y el personal se refiere a lo que se expone. Entonces, yo tengo un tema y yo digo, voy a hablar de este tema. Entonces, ahí lo que me va a observar es primero el objetivo del tema, que le interesa investigar, etc. Luego se va a ver el punto de vista de esa persona, ¿verdad? Y puede escribir las emociones, las cualidades, etc. Entonces, en un escrito dejamos mucho que ver, ¿verdad? Todo ese significativo que nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante, tomarlo a bien, de estar en el proceso de esa formación, como seres pensantes, como seres transformadores, como futuros profesionales. Muy pronto tenemos que tener claro que la comunicación es la base fundamental que tiene cada uno de nosotros para poder hacer en sí, ¿verdad?, el enfoque conceptual de cada uno, cómo cada uno de nosotros nos desarrollamos. Entonces, ahora les pido que si tienen alguna duda la pueden hacer, o aportar algo de lo que ustedes le dieron lectura. O continúo con la presentación. Como les mencioné, a mí me gusta que la asignatura se puede ir intercambiando comentarios. Dayana tiene la mano levantada, no sé si. ¿Sí? Hola, Hola, sí, adelante. yo tenía algo que aportar. Bueno, adelante, digan. Uno, cualquiera puede pensar, ¿verdad? Bueno, es que en sí lo dice el significado de que la comunicación es algo que uno puede expresar. Cualquiera puede decir que uno solo puede expresarlo hablando, pero es que no, eso va más allá de solo hablar, porque bien lo dice que puede ser oral o escrita. E incluso puede ser a través de una imagen, uno puede comunicar cualquier cosa. Uno ve una imagen y qué le está comunicando. Por ejemplo, si ahí lo decía en la lectura o en un video, creo que lo vi, que decía si dice ahí o está un cigarrillo y la cosa dice que está en rojo, ¿verdad? ¿Qué está comunicando? Que no se puede fumar. Entonces eso es una forma de comunicarle a uno. Muy bien, excelente. Ahí refleja, ¿verdad?, el estado de ánimo que tiene esa persona. Igual, ¿verdad? Como ustedes revisaron el material, hablaba también que la conducta comunicativa está coordinada, ¿verdad?, con las diferentes conductas de todos los grupos sociales. Entonces, cuando venimos a hablar, ahí incluye lo que es la sociedad y animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos esa expectativa, ¿verdad?, genética de la comunicación, el animal, al hombre, el bebé, al adulto. Entonces hay una conexión, ¿verdad? Esa conexión es muy importante que la vayamos analizando, ¿verdad? Bueno, ahí también, si le dieron más lectura al material, ahí ustedes pueden ir verificando cómo las grandes primates, ¿verdad?, fundamentales, que hacen los comentarios, ¿verdad?, diferentes teorías sobre cómo el chimpancé, ¿verdad?, se vino evolucionando a la par del ser humano. Entonces, todo eso podemos ir viendo que el aprendizaje que se va dando, ¿verdad?, las herramientas de algunos antropólogos que mencionan sobre la cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir haciendo esos criterios, cómo hemos analizado, ¿verdad?, esas herramientas que se han ido construyendo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo la aparición de la conducta lingüística que existe, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? También ir viendo cómo las hipótesis que mencionaba el autor Piaget, ¿verdad?, sobre la epistemología genética que se da en la evolución cognitiva que tiene el ser humano, ¿verdad?,
Entender ese proceso de desarrollo de actitudes que nosotros implementamos, ¿verdad? Los conocimientos, la relación de adaptación que se da en el ser, también la evolución y la psicobiológica del ser humano, ¿verdad? Entonces, todos esos calificativos nativos que nos da la particularidad es muy propio del ser humano. Entonces, todos esos procesos los podemos ir viendo que el autor Piaget habla, incluye. No hay conocimiento sin comunicación, él dice eso. No hay sociedad sin comunicación, no hay individuos sin comunicación. Entonces, esos puntos cruciales que se tienen de la teoría, ¿verdad? Que si no hay conocimiento, no hay conocimiento sin comunicación y no hay sociedad sin comunicación. Entonces, esa relación que existe, ¿verdad? Tenemos que tenerla muy clara, ¿verdad? Como seres humanos. Y también esa coordinación sensorial motriz que tenemos, ¿verdad? Esa etapa que desarrollamos al nacer, porque es algo que nosotros lo venimos desarrollando cuando nosotros venimos creciendo, ¿verdad? Esa etapa es muy fundamental. Entonces, ahí el autor habla sobre esa conexión de condiciones biológicas que hay y ese proceso cognitivo que el ser humano lo va creando en su nacimiento y va viendo cómo la dinámica, ¿verdad? Va empoderándose espontáneamente en el conocimiento del ser y ese proceso de transformación. También hace la crítica Vygotsky, ¿verdad? Cómo inciden los factores socioculturales en el desarrollo cognitivo del ser humano. Entonces, cómo el ser humano empieza a desarrollar todas esas habilidades y todo lo cultural nosotros lo vamos empoderando y lo vamos implementando. Entonces, a través de esos análisis, de esos actores, el conocimiento es nuestro proceso de construcción que realizamos espontáneamente. Y aparte de eso, también es muy necesario ver esa asimilación, ¿verdad? Y esa integración del ser humano en el proceso estructural que desarrollamos. Entonces, esos puntos esenciales de la zona de desarrollo de la historia de nuestro ser pensante es muy importante que se vaya implementando en la construcción de los conocimientos o de las herramientas en el sentido lógico del ser, ¿verdad? Y la interacción que él tiene para poder formarse y transformarse, ¿verdad? Entonces, eso es un poco sobre cómo la comunicación y la interacción que existe en la naturaleza del ser humano. Entonces, también el tema que vamos a desarrollar es muy importante ver esta expresión corporal del ser humano. Es una forma de lenguaje no verbal que le permite transmitir sentimientos, actitudes, emociones, desarrollo, la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana. En la expresión corporal se puede hablar de expresión facial mediante el cual el individuo transmite sus emociones a través del rostro como una sonrisa o una lágrima. Cuando nosotros vemos a un chico o a una chica con unas lágrimas en los ojos, inmediatamente se nos viene, está llorando, lo castigaron, tiene problemas, está enfermo, etcétera, ¿verdad? Nos hacemos una imaginación de todo lo que consideramos. Entonces, todas esas emociones a nosotros nos transmite algo. Esa es nuestra expresión corporal que tenemos, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver un poco sobre cómo cada uno de nosotros puede expresar sus emociones. Ustedes hacen algunas tareas y en esas tareas puedo visualizar sus emociones, puedo visualizar su temor, que es natural, como seres humanos tenemos siempre temores, pero nosotros vamos luchando con eso, ¿verdad? Se lucha como seres humanos, no se quita, pero se lucha. Y eso es lo que se quiere, la transformación del ser. Y eso se logra a través de la interacción, se logra a través de la comunicación que se va implementando. Entonces,
Eso es muy importante que ustedes lo tomen porque las primeras actividades muchos jóvenes se retiran. Eso les voy a dar como un consejo, no se retiren. Lo más difícil del ser es darse por vencido. Hay que luchar. A través de la lucha, el ser humano se va construyendo. No nacemos aprendidos, aprendemos en el camino. Todos vamos aprendiendo de todos. A través de la interacción ustedes conozcan. Yo he visto algunos callados y cuando pregunto deben de decir, ella está preguntando, si ella está ahí o él está ahí, está preocupado. No se preocupe. Aquí nos vale equivocarnos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Y sí les voy a pedir que todos participemos porque es muy importante en esta asignatura. Es una asignatura de primer ciclo, una asignatura es muy esencial que desde el inicio, cuando le dice ya comunicación oral y escrita, les está diciendo mucho. Les está diciendo que en esta asignatura sí nos tenemos que comunicar, tenemos que aprender bastante, porque de esto va a ser su base para poder salir adelante. Si usted en esta asignatura siempre tiene pena de conversar, de socializar con los demás, dígame en las demás. En las demás tienen que ser más difíciles en el aspecto de que ustedes ya van a construir, ya van a socializar, ya van a hacer exposiciones, ya van a redactar ensayos, etcétera. Entonces aquí vamos a ir aprendiendo. Y acordémonos de esas palabras. Nadie nace aprendido. Todos vamos aprendiendo en el camino. Vamos a ver un poco también sobre lo que se define el lenguaje como un instrumento a través del cual se transmite una comunicación simbólica y surge ante la necesidad del ser humano y expresar lo que le rodea y el intercambio de experiencia. Cuando hablamos de lenguaje tiene varias funciones importantes, referencial o representativa, que cumple la función del comunicador. Contenido, en esta función del comunicador están las emociones y las expresivas, en el cual el emisor muestra intención cognitivas y apelativas. Cuando el lenguaje busca provocar con el receptor una reacción de cualquier tipo, poética o estática, que permita si el mensaje se establece de una forma adecuada, fática, cuya la única finalidad del mensaje es establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Metalingüística, cuando se utiliza el código para hablar del código. Entonces, ustedes tienen que ir viendo todos estos espacios o estas dimensiones que nosotros tenemos que analizar. Y cuando hablamos del el concepto de lenguaje y comunicación, estamos hablando que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el mensaje lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, oral o escrita. Si usamos otros tipos de signo, visualización, olfatismo, táctiles, sonoros, hablamos de comunicación no verbal. Entonces ahí podemos ir viendo todos esos tipos de lenguaje entre los seres humanos, la forma de comunicarnos más frecuente en la del lenguaje verbal. La comunicación es, como ustedes lo mencionaban, es la transmisión, ¿verdad?, de información de un emisor o un receptor. Cuando se produce un acto de comunicación interviene una serie de elementos. Y cuando estamos hablando de esa serie de elementos, estamos hablando del emisor. Es el que produce el mensaje, él habla, escribe y gesticula, ¿verdad? Cuando hablamos del receptor, estamos hablando destinario del mensaje, escucha, lee y mira. Cuando estamos hablando del mensaje, es la información, ¿verdad?, que envía tanto el emisor como el receptor. Entonces ese es el mensaje. Bueno, ahorita yo estoy hablando, pero yo les estoy dando un mensaje sobre qué,
sobre la asignatura de comunicación oral y escrita. Entonces, eso tenemos que ir viendo. El código es el conjunto de signos y de reglas que utilizamos para producir un mensaje. Cuando hablamos del canal, es el medio físico mediante el cual transmitimos ese mensaje. En este caso, ¿verdad? El aire. ¿Verdad? El contexto o situaciones es el conjunto de circunstancias en las que se desarrolla el acto, ¿verdad? De comunicación. Está circunstancias en el tiempo, el agua y la relación de los interlocutores, ¿verdad? Eso es un proceso en el cual nosotros lo vamos a tener que ir interactuando. Ahorita estamos viendo la teoría, luego vamos a ver la práctica. La práctica es que, por ejemplo, todo eso que yo le estoy dando ahorita, esta teoría, nosotros después tenemos que hacer un trabajo en el cual vamos a implementar esta teoría. Y por esa razón les menciono que no se preocupen, porque como dicen, hablando nos entendemos. Si ustedes tienen alguna limitante sobre esto, ustedes me dicen. Y ahí vamos a ir apoyándoles. Ustedes es su primer ciclo y tienen que tener mucha creatividad para poder ir desarrollando todo eso. Entonces, pero, como les mencionaba, eso se va aprendiendo en todo ese proceso que se hace diariamente. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo valoren y lo reflexionen. No se vayan a preocupar. Si tienen alguna limitante, inmediatamente díganme, mire, yo tengo esta situación. Entonces, inmediatamente yo trataré de fortalecerlo, ¿verdad? Les voy a pedir un favor, si se pueden tomar alguna evidencia que están en la clase, para que así me la compartan y la podamos socializar con los demás en la plataforma, ¿verdad? No sé si les dificulta tomar una evidencia que están recibiendo la clase. ¿Están ahí o se fueron? Un video necesita. No, como una fotografía o algo así. Yo ahorita me puedo tomar uno. Bueno. Entonces, si lo comparten, no sé si lo quieren hacer en el grupo de... una preguntita antes que se me olviden. ¿Están ingresadas al grupo de WhatsApp? Yo no estoy ahí, por eso no sabía cómo meterme. Bueno. Tengo creado un grupo de WhatsApp, pero pues creo que voy a ver. No están muchos. Son bien pocos los que han ingresado. Solo tengo Serrano. Está... ¿Pero tienen el enlace o no? No, yo no tengo el enlace. ¿Cómo puedo meterme? Espérenme. Serrano, ahí está usted ahorita, ¿verdad? ¿Conectado? Sí. Yesira Serrano. El enlace a dónde lo encontró. Yo lo compartí con la tutora, la coordinadora. ¿Sí? ¿Sí? En la plataforma estaba el enlace. Sí, ahí está en la entonces sí, en la plataforma. Sí. Donde está a la par donde está el enlace de la tutoría, está el enlace del WhatsApp. Pues ahorita, ya lo vi ahí abajo, ¿verdad? Sí, ahí está. El que ahí dice San Miguel siempre. Exactamente. Ajá. Pues sí, ahorita yo. Vaya, entonces ahí se pueden ingresar al grupo y ahí para ahí le puedo mandar la fotografía, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, entonces vamos a ver un poco sobre el lenguaje y es el mecanismo a través del que nos comunicamos. Se trata de un hecho social, no inventado individualmente, es una conversación social. Una frase individual no tendría sentido y no perduraría, ¿verdad? Si no tenemos un lenguaje. Entonces, la naturaleza de la comunicación del individuo es esa, ¿verdad? El lenguaje que nosotros lo socializamos. ¿Cómo nosotros tenemos esa intención de comunicación?
una intención en la cual nos permite transmitir, informar objetivamente. También transmitir sentimientos, opiniones, subjetividad, ¿verdad? También podemos ver un poco sobre cómo el receptor influye sobre la conducta del ¿verdad? Influye sobre la conducta del receptor para que responda tras una pregunta, realice una acción, tras ordenar la actitud, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. También podemos ir viendo un poco que la comunicación verbal puede ser oral y escrita, como les mencionaba anteriormente. Cada comunicación tiene una forma o una característica distinta. Cuando hablamos de comunicación oral, estamos hablando directamente e inmediatamente pues del receptor, donde percibe el mensaje en el momento en que el receptor lo produce. Entonces ahí vemos sobre los géneros que se utilizan también en la comunicación. También vemos el nivel de análisis del lenguaje que se tiene. Podemos ir viendo todos esos aspectos muy importantes que nosotros podríamos analizar detenidamente sobre esta asignatura y que lo vamos a analizar durante todo este proceso de los contenidos. Podemos ir viendo esa integración de los miembros o personas que les posibilita la relación de conocerse. O sea, entre compañeros, bueno, ustedes que es primer ciclo ya van a empezar esa interacción de ir conociéndose, de ir viendo cómo van a trabajar en grupo, también cómo van a tener ese intercambio, ¿verdad?, de ideas, porque cada uno de ustedes son de diferentes puntos geográficos, entonces eso hace construir nuevas ideas, nuevos conocimientos. Entonces todo eso es muy importante que ustedes lo vayan valorando, que a través de la comunicación les permite ese vislumbrar, ¿verdad?, una cantidad de particularidades de interacción de manera simple, dinámicas, también diversas formas de participación en los procesos, porque cada una de ustedes puede ver, unos si nos gusta participar, otros no, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso se va compartiendo, entonces lo compartimos con otras personas, logramos significados comunes, porque también eso se logra, ¿verdad? También ejercen una influencia recíproca, ¿verdad? Vivir en comunión, tener una interacción continua, eso hace que el ser humano interactúe diariamente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el modelo de comunicación es un modelo que significa, bueno, el término modelo proviene del latín modul, ¿verdad?, que significa molde. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de comunicación, es como nosotros vamos a ir moldeando, ¿verdad?, nuestro proceso. Es todo aquello que se limita, es la reproducción de un objeto o una realidad. Los modelos de comunicación sirven para presentar la relación y la dinámica entre los componentes del proceso comunicativo. Algunos muestran, ¿verdad?, ese interés de detectar los elementos primordiales que se debe de dar en una comunicación, y los elementos primordiales de una comunicación, ya saben cuáles son. Te recuerdo, lo hemos mencionado en el diálogo, en la conversación. ¿Cuáles son los modelos de comunicación? Pueden pensar o decir algo así para ver. ¿Cuáles son qué dice? Los modelos de comunicación. O lo que produce una comunicación que es indispensable.
lo que estábamos platicando hace rato, que dijo, del emisor, el receptor. Exactamente, bueno, ya tiene un punto ganado, mire, esos son los, es que es indiscutible, ¿verdad? Que Sí. esos tres elementos fundamentales para la comunicación, en este caso el emisor, el mensaje y el receptor. Sin esos tres elementos, nosotros no somos nada para establecer una comunicación. Entonces, y esos elementos representan un modelo unidireccional que se considera básico en los medios de comunicación. Por ejemplo, el emisor que envía, ¿verdad? Envía algo. Y ese algo es la comunicación. Y esa comunicación es el mensaje, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Y el receptor es que recibe ese mensaje. ¿Pero qué significa? Entonces que esos tres elementos deben de estar claros, porque si no están claros, el receptor no va a comprender nada de lo que está desarrollándose. Entonces, ese modelo básico es necesario, como nosotros lo vamos a tener que sistematizar, como nosotros lo vamos a tener que, digamos, concientizarnos nosotros mismos. Entonces, primero es la fuente de transmitir, ¿verdad? Luego es la señal, el receptor y el destino. Eso es la base esencial para esta comunicación. Entonces, cuando hablamos que es la fuente, según diferentes autores tienen esas definiciones, ¿verdad? En ese caso, cuando hablan la fuente es el origen, ¿verdad? Y luego la transmisión, el que envía, y luego la señal del mensaje, y luego el que recibe, lo que capta, ¿verdad? Lo aquello, bueno, me dijo esto, ¿verdad? Sí, adelante, Dayana. Quería agregarle algo ahí. Que lo que estaba viendo es que no, ahí salen también más componentes, como lo son, que dice el canal, que es por el medio del cual nos está enviando el mensaje. Quiere decir que en este momento sería así, ¿verdad? Por medio de esta aplicación usted nos está enviando un mensaje a nosotros. También decía sobre otro que es el ruido, decía ahí. Entonces, en este caso, el ruido sería algo que dificultara para que algo que usted nos enviara el mensaje. Quiere decir que se nos vaya el Inter o algún obstáculo que dijera ahí, que dificultara, pues, que usted nos enviara el mensaje que nos quiere transmitir, ¿verdad? Ajá, muy bien, excelente. Sí, ¿verdad? El material nos hace detalladamente cómo nosotros podemos ir viendo ese canal, ¿verdad? De comunicación que se desarrolla. Y muy bien lo explicaba su compañerita sobre el canal, el mensaje, la codificación que se da con el receptor, ¿verdad? El emisor y pues la retroalimentación que ella menciona, ¿verdad? Como en la retroalimentación a veces hay diferentes ruidos que puede afectar ese mensaje que quiero transmitir, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo cómo los autores hacen ese modelo de transacciones de información, dependiendo del contexto, dependiendo del canal que se utilice. Eso depende mucho para la comunicación, ¿verdad? El intercambio que se tiene con las otras personas, cómo afecta, ¿verdad? Entonces, esa clasificación de comunicación es muy importante, que cada uno de nosotros las podemos ir reflexionando y poniéndola en práctica, ¿verdad? Que varía la comunicación a través de cómo el autor lo pone a visualizarse, ¿verdad? Ese proceso. Entonces, ese proceso social que lo tiene es muy importante que se retome. Adelante. Sí, compañera que levantó su manito, adelante. También yo estaba viendo que en los elementos que mencionaban ahí está también el contexto y que eso también desde mi punto de vista tiene una gran importancia al momento de tener una buena comunicación. Muy bien, exactamente. El contexto, ¿verdad? ¿Dónde nosotros estamos en ese momento? Eso es una base fundamental.
Si estamos en una zona que es bien complicada, o sea, no va a ser lo mismo, el mensaje va a llegar todo diferente a lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Entonces, eso es eh, fundamental, el contexto geográfico a donde está la persona que le está transmitiendo ese mensaje. En este momento ingresó una persona más, no sé cómo se llama, me parece con el código 20003. Si puede decirnos cómo se llama. Bueno, creo que no nos quiere, tendrá problema en el micrófono. Pero por la asistencia es importante que quisiera saber su nombre. Sí, adelante. Sí. Disculpe, es que yo acabo de ingresar, soy Yacira, pero anteriormente había ingresado con otro correo. Creo que por eso, Bueno. ahorita estoy teniendo problemas de conexión, entonces por eso me saca. Entonces por eso volví a ingresar y entré con otro correo. Muy bien, muy bien. Sí, hoy no le parece su nombre, entonces por eso era que preguntaba. Sí, disculpe el caso. No hay problema. Va, entonces vamos a ir como cerrando en conclusión sobre los temas que hemos desarrollado para ir viendo la fecha cuando vamos a tener la tutoría de repaso, en la cual pues solo estamos 6 personas, en la asistencia tendría que ser 9, 10, 11, tendrían que ser 11 personas, pero pues no sé por cuáles razones no pudieron ingresar para poder tomar un acuerdo cuando vamos a tener la tutoría de repaso. La tutoría de repaso, como les mencioné, es flexible de acuerdo al horario de ustedes y mi horario, que no nos afecte a ninguno de las dos partes para poder desarrollarlo. Entonces voy a hacer como una conclusión breve del tema y después nos quedamos viendo esos puntos clave de cómo vamos a hacer para la tutoría de repaso. Entonces, cuando hablamos de lenguaje como un instrumento de transmisión, una comunicación simbólica que surge de la necesidad del ser humano de expresar lo que rodea y el intercambio de experiencia, también el lenguaje tiene varias funciones importantes en las cuales el ser humano puede identificar el contenido, las emociones, las expresiones, etcétera. También es muy importante que cada uno de nosotros podamos observar cuál es el lenguaje que provoca el receptor, una reacción, un tipo poético o estético que determina ese mensaje, que fortalece la única finalidad del mensaje. Y aparte de eso, el mensaje lo que permite es un proceso de socialización de cada uno de los individuos para construir el lenguaje o continuar aprendiendo. Se denomina socialización a ese proceso que como individuo o grupo recibe la cultura, los miembros de la sociedad, esa interconexión que existe. Sí, adelante, compañera que levantó la mano. No, bueno. Entonces, podemos ir viendo también ahí como el lenguaje es el mecanismo a través del que nos comunicamos, a través de cómo nosotros observamos los hechos, también la conversación, también podemos ver que la comunicación es muy eh, importante para que podamos ir viendo ese proceso de construcción que tiene el ser humano entre la realidad, la sociedad y cómo él tiene que ver esa conexión, ¿verdad? Ese intercambio. Podemos hacernos como una autoevaluación que la función del lenguaje, de la comunicación de los contenidos puede ser expresiva, afectiva, que eso es lo que nosotros muchas veces identificamos el contenido, ¿verdad? Y la representatividad que se tiene. También puede ser una función
comunicativa, ¿verdad? Del lenguaje, en el cual nosotros buscamos influir sobre el receptor. También podemos ver la información que se tiene con el emisor, la comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo todos esos puntos, esos ejemplos que se visualizan. También, como mencionábamos en el material, los puntos de vista que tiene Emilio Durkheim, ¿verdad? Del individuo, ¿verdad? Que se forma sin necesidad que exista la sociedad, sino que lo que quiere es ir viendo ese contexto social, ¿verdad? Cómo él se va a ir transformándose. Entonces, todos esos procesos básicos en la formación del ser humano es más que todo el lenguaje que utiliza, la clasificación, el ser como interpreta, ¿verdad? Lo demás lo fundamental del ser y la realidad. Y como mencionaba la compañera, el contexto, ¿verdad? Eso es muy esencial y muy importante. Entonces, cuando ya venimos y hablamos sobre la comunicación oral y escrita, estamos viendo cómo logramos hacer esos dos tipos de comunicación que utilicen el lenguaje verbal, hablar y escribir. Entonces, eso es lo que vamos a practicar durante las otras clases en adelante, cómo podemos implementar eso, hablar y escribir, ¿verdad? Entonces, cómo el niño aprende a hablar y después a partir de la educación escolar formal, escribe, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir haciendo eso, nosotros vamos a ir construyendo textos, vamos a ir elaborando ensayos, eso nos va a permitir ver todos nuestros procesos espontáneos que tenemos como seres humanos. Entonces podemos ver que el hombre es un ser social por naturaleza, eso ustedes ya lo saben, por lo cual alcanza sus metas y sus objetivos. Y aparte de eso, pues las personas necesitamos compartir lo que observan, lo que piensan, lo que sienten, y a través del lenguaje lo podemos hacer. Entonces, esa es la creación significativa que tenemos y nuestro medio de comunicación, nuestro medio de intercambiar. Además, la comunicación humana la encontramos en dos formas de manejar, en este caso el lenguaje verbal y el oral, y escrito, ¿verdad? Ambas utilizan el razonamiento verbal, pero se diferencian en cuanto al uso de las habilidades por parte de las personas para la transmisión de sus ideas. La comunicación escrita es más razonable, estructurada y hasta cierto punto estética, ¿verdad? Y permanente. En cambio, la comunicación oral se distingue por su dinamismo, su espontaneidad, ¿verdad? Y su rapidez de expresar ideas, aunque las personas cometan muchos errores de hablar como repeticiones, frases incompletas o fallas de pronunciación, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo todo eso y pues vamos a dejar una pequeña tarea interrogatoria. Les voy a pedir que me busquen la definición de comunicación efectiva, comunicación, competencia de comunicación, para que tengamos un poco, aunque sé que ustedes ya investigaron, me dijeron sobre, ya tenían apuntes, ¿verdad? ¿No me equivoco? Entonces, esos son unos conceptos que les va a ayudar para la siguiente clase que vamos a tener más interacción, ¿verdad? Entre todos y todas. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ujú. Yo no tengo duda al respecto. Bueno, ¿los demás? ¿Nada? Disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir los conceptos? Vaya, mencioné que comunicación efectiva y competencia
comunicativas. Esos dos conceptos para poder relacionarlos en un tema que vamos a ver para la siguiente tutoría. Muchas gracias. Bueno, vaya, entonces vamos a ver un poco ahorita sobre el horario de definir la tutoría de repaso. No sé, ahí tenemos un horario. No sé si ese horario que tenemos está bien. ¿Cómo dijo la última pregunta? Es competencias comunicativas. Vaya, tenemos el horario de las tutorías de repaso. No sé si a ustedes le perjudica o lo dejamos para el 9 de marzo. Y ahí el horario lo establecemos. Una pregunta, ahí dice la segunda tutoría sería el 12 de marzo. Quiere Sí, la decir que es ordinaria. de aquí en 15 días, porque el otro sábado cae 5. ¿Sí? Pues sería de aquí en 15 días. Ujú. Sí, es que siempre dejamos un fin de semana por en medio. Pues sí. Yo pensé que Sí, era yo no todos lo los expliqué. sábados. No, estamos con la materia de comunicación oral y escrita solo la semana A. Ujú. Vaya, por ejemplo, bueno, como ustedes ven, disculpe que no les expliqué. La semana A los toca la asignatura de comunicación oral y escrita. La semana B no tenemos actividad, pero tenemos la tarea. Entonces, pero ustedes tienen otras asignaturas en la semana B. O sea que un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, un sábado no, así las tienen. Entonces, esta asignatura solo la tenemos en la semana A. Vaya, entonces, no sé qué les parece si dejamos la tutoría de repaso para el 9 o cambiamos. Sí, está bien ese horario, ese día. Bueno, entonces no hay ningún problema para esta asignatura, la tenemos para el 9, ¿verdad? Está bien, solo la hora, ¿verdad? Sí, es una hora, sí. Pero, disculpe, la hora ya nos aparecía ahí que la teníamos de 8 a 9 de la noche. Sí, es la tutoría de repaso, sí, es en la noche. Como es día de semana. Ajá, entonces sí quedaría bien el miércoles 9 a las 8, ¿verdad? De la noche. Ajá, sí, de 8 a 9 tendríamos esa hora. No dificulta, lo hacen porque como algunos estudiantes trabajan, entonces, de igual forma nosotros como tutores los días de semana trabajamos, entonces nos dificulta dar la tutoría en el lapso del día, ¿verdad? Entonces no tenemos más dudas ahí, ¿verdad? La tutoría ordinaria, la segunda la tenemos el 12 de marzo. Luego revisar el material de estudio, ahí está en la plataforma. Revisar constantemente la plataforma. Pues eso es un poco lo que tenemos y pues les agradezco por su participación y pues los motivo que continúen en el proceso. Y pues les deseo un buen almuerzo a todos y todas. Muchas gracias, Liz. Bueno, cualquier duda en el grupo de WhatsApp nos comunicamos. Sí, adelante, compañera. ¿Levantó la mano? Sí, dígame. Sí, dígame. No sé, no recuerdo cómo es. No. Disculpe, disculpe, ¿me escuchan? Sí, le estoy escuchando. Es que yo tenía
una pregunta con respecto a la foto que dijo que tomáramos. Sí, es para evidencia, para que ustedes estuvieron recibiendo la clase. Tenemos que, o sea, es que no sé cómo tendríamos que parecer nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Tienen que aparecer ustedes. ¿Sí se las solventé o todavía está en duda? Sí, la solventó. Bueno. Gracias, entonces, y igual, siempre estoy pendiente para cualquier duda que tengan. Bueno, entonces, buenas tardes y feliz provecho.